¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Día especial para hablar, entre otros temas, de cocina, de cocción y de comida. Un placer. En instantes vamos a estar charlando con Guillermo Calabrese, un maestro en la cocina, director de un instituto, hombres y los hay característicos de los últimos tiempos de la cocina argentina. ¿Cuáles son las nuevas costumbres de los argentinos, de las argentinas? ¿En qué ha cambiado la cocina en los últimos tiempos? Hay muchísimos temas para charlar con él. Eso también es producir conocimiento. En instantes vamos a conversar con el señor Calabrese. Y también vamos a estar hablando de transporte y urbanismo para hacer hincapié y preguntarnos cuáles son las problemáticas que se ven hoy, cómo se pueden resolver, qué propuestas hay en relación a esto, sobre todo en los lugares donde hay mucha concentración, mucha densidad de población. Vamos a estar hablando con alguien que responde a la Universidad de San Martín, que estudia puntualmente este tema. Y otro de los temas que vamos a estar tratando y charlando en una fecha que así lo merita, es sobre la educación de los patriotas revolucionarios del 25 de mayo. ¿Qué estudiaron? ¿Dónde estudiaron? Esas preguntas y esas respuestas las tiene Jimmy Persic, que en instantes nos va a contar todos los detalles. Señor Jimmy Persic, usted no se espera esta pregunta porque está fuera de contexto habitual. ¿Cuál es su comida preferida? Y la milanesa con puré, el asado, la pizza, las pastas. Vamos a preguntarle a Guillermo Calabrese, el Vamos. maestro de los maestros, si esas son las comidas típicas de los argentinos y argentinas. Yo creo que las encuestas deben estar rondando Por ahí, ¿no? por esos alimentos. Creo que sí. ¿O no? Profesor, ¿cómo le va? Un placer charlar con usted. ¿Cómo están? Igualmente, Luciana, Jaime. Y sí, yo creo que sí, está dentro de lo normal. Lo que todo el mundo prefiere, lo que todo el mundo ansía, lo que todo el mundo desearía tener en la mesa es eso, lo clásico, el asado, una buena pasta. Es así, es parte de nuestra idiosincrasia. Todavía el sushi no le ganó, no le sacó el lugar al asado, a la milanesa, a la pizza. Bueno, vos sabés que, bueno, la cocina o la gastronomía es absolutamente amplia. Yo pienso, por un lado, que es una sola, pero tiene un montón de clúster, ¿no? Está la gastronomía o cocina regional, étnica, la cocina bueno, del día a día. Tiene que ver con las preferencias y también con las modas que se van disparando. Indudablemente, en un tiempo a esta parte, el sushi se ha puesto, y todo el mundo en rebaño va atrás del sushi. Y te confieso que si bien no tiene que ver en absoluto con nuestra, y en sentido personal, idiosincrasia latina y argentina, también me deleita. No es una cuestión de todos los días, obviamente, pero me parece que está muy bueno conocer los usos y los costumbres de otros para ponerlos en funcionamiento. Yo no creo en absoluto que el día de mañana vayas a la San Martín Alta en la cancha de River, como solía hacer, y me pida un sushi. Pero bueno, no va a cambiar tan profundo nuestra costumbre. Por lo menos Pero, en el corto plazo, porque la verdad que en el largo plazo no sé. bueno, esas cosas nunca se saben, ¿no? Claro, claro. Pero realmente no lo creo. Pero sí está bueno. Yo soy muy abierto al conocimiento y al descubrimiento de, de platos de otras etnias, de otras costumbres. Yo me baso en que la gastronomía es una parte muy importante en la cultura del ser humano, porque tiene que ver justamente con la idiosincrasia, las costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, sin faltar el respeto, me gustaría probar y saber y aprender de un lugar, de otro lugar y de otro lugar. Y eso va a acrecentar mi cultura gastronómica. Guillermo, me estoy volviendo loca con las imágenes de YouTube, porque vos tenés tu propio canal de YouTube. Me estoy volviendo loca a esta hora. O sea, veo esas picadas, veo ese chorizo adentro de los panes. La milanesa. No, estaban haciendo una yo milanesa espero que tremenda. cuando pase la pandemia, porque tiene que pasar, algún día puedas venir acá. No sé si a cocinarnos, pero aunque sea traernos algo para degustar, porque después de todo eso que estoy mirando es imposible no tentarse. Es tremendo. Guillermo, ¿qué se Yo creo, enseña? ¿Qué se enseña? Cuando vos vas a hacer un curso o vas a estudiar cocina,
¿Qué es lo que primero que se aprende? ¿Qué es lo que hay que saber acerca de la Bueno, comida? a eso iba. Lo que estaban viendo es una parte de la gastronomía, es justamente esa gastronomía casera o del día a día, pero después hay una gastronomía un poco más profunda, un poco demasiado más profunda, que es la del estudio y la del conocimiento de las técnicas. Aquel que quiera cocinar para su familia, para su día a día, para homenajear o para, digamos, tomar la gastronomía como un hobby, lo vemos de manera explosiva hoy en día en las redes sociales. eh, Todo el mundo se pone a cocinar. Pero existe otra gastronomía que necesita, sí o sí, el conocimiento, es decir, el tránsito por un instituto donde te bajen los términos académicos de la gastronomía. Claro que sí. Y esa, digamos que es una gastronomía más seria, pero no por eso aburrida, donde empezarías con el ABC, que sería el conocimiento de los productos, el conocimiento de las técnicas básicas de cocción. Son todas normas diseñadas por franceses, suizos, hace varios cientos de años, que nos marcan un estilo de gastronomía. Hay como una escuela, como te decía, francesa, una escuela suiza. También tenés una gastronomía indudablemente oriental, basada también en técnicas. Lo que hacemos en el día a día o cuando yo me transformo en el youtuber o en el instagramer, con, con el afán de divertirme y mostrar la gastronomía, generalmente no se te explica el porqué de las cosas. Ahora, cuando uno dice, yo quiero ser un profesional de la cocina, de la panadería, de la pastelería, y se inscribe en un instituto para hacer ese recorrido de conocimiento académico, ahí es donde te explican el porqué de las cosas. Hay una química culinaria y hay un montón de cuestiones que aquel que quiere ejercer la gastronomía placentera o del día a día, ni siquiera le interesa. Pero, por Pero ejemplo, si ¿hay vos, alimentos que no combinan? ¿Hay alimentos que no deben mezclarse o en la cocina todo vale? no, eso, mirá, justamente hay estudios muy técnicos, te diría científicos de química y de física. Es el food pairing, se ha hace unos años desarrollado, donde se detectan perfectamente las cuestiones químicas que asocian un ingrediente con el otro y que no asocian este ingrediente con otro. Contame las que maridan. ¿Cuáles maridan? A ver, ¿qué va bien con qué? Sin entrar en tecnicismos químicos del food pairing, Sí, vos podés también tener una teoría y partir de la base de que lo que me gusta está bien y lo que no me gusta no está Claro. bien. sí, por supuesto. Ahora, hablando en términos generales, siempre vas a encontrar a alguien en particular que te dice que le encanta bañar un alfajor de chocolate con chimichurri. Bueno, hay locos por todos lados. Eso creo que va un poco más allá de lo normal. Claro. Pero los gustos más definidos, podríamos decir, los llamados mediterráneos, donde vos encontrás distintas hierbas o especias, como la albahaca, que es un producto normal, natural, de encontrarlo en la verdulería de la esquina, te va a combinar con el tomate. Es esa construcción, ¿no?, que uno hace desde pequeño. Cuando empieza a alimentarse y deja la teta y empieza con la papilla, ahí va incorporando nuevos sabores y nuevos gustos que se van a ir transformando a lo largo digamos, de todo el proceso de educación palatal o gastronómica del individuo. Ahí van a surgir personas que digan, a mí no me gusta la pizza. Bueno, tenés pleno derecho de que no te guste la pizza. Algo habrá pasado en tu educación gastronómica que hizo que no te guste la pizza. Algunas cuestiones reales y otras emocionales, vaya a saber qué, pero tenés pleno derecho. Digo con esto, para no profundizar en lo técnico, porque en realidad es todo muy subjetivo. Hay combinaciones que son más fáciles, más comunes, y ya las tenés percibidas, entonces no te va a resultar en absoluto
difícil interpretar la combinación de un queso parmesano con un tomate y con una albahaca. Hay de repente combinaciones un poquito más difíciles de idiomas nuevos, donde en primera instancia podés decir, esto no me gusta, pero después si lo vas probando te vas acostumbrando, o si no, directamente te convertís en una persona que dice, odio el cilantro. Y bueno, fenómeno, está todo bien, es así. Por eso y por suerte somos individuos, ¿verdad? A mí me encanta el cilantro, soy anticomino, pero bueno, nada, no me voy a meter en mi tema personal porque tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Qué dice de nosotros lo que comemos? Te voy a meter en un terreno más psicológico. ¿Qué cuenta de nosotros lo que comemos, la importancia que le damos al comer, o lo que no comemos? ¿De qué habla de nosotros? Yo creo que tiene que ver con el percibir o no percibir sensaciones. Es aquel que ve un cuadro, una obra de arte y no le dice nada y resulta que está enfrente a un Van Gogh. Aquel que se para adelante de una estatua y dice, uy, qué desproporcionado, y no tiene idea que para llegar a esa desproporción, el que lo hizo fue un genio de la proporción. Entonces, me parece que todo tiene que ver con un camino cultural, de aprendizaje. En la medida de las posibilidades e inquietudes de cada uno, te vas afilando el paladar. Y entonces hay gente que le da mucha importancia a lo que come, cómo lo come, y de manera consciente, hoy en día más que nunca, con criterios de salud, más que de gastronomía en sí, en cuestiones de nutrición, y eso es, aparte en algunos casos por necesidad, por una cuestión, de repente yo no puedo comer dulces porque tengo diabetes tipo 2, entonces voy a buscar otra alternativa, y ahí. Y hay gente que no le da importancia, así como te digo que no le da importancia estar parado adelante de un Rembrandt, tampoco le da importancia estar adelante de un suculento salmón con eneldo o lo que sea, o un guiso de lentejas. Qué rico. Yo creo que el ser humano le llama mucho la atención la gastronomía y la cocina, si no sería imposible que desde hace muchos años a esta parte hay programas de televisión, programas de radio, hay canales dedicados 100% a la gastronomía nacional e internacional. Y entonces vos decís, todo el mundo... Y bueno, a mucha gente nos interesa aprender y ver en la pantalla nuevos tratamientos o nuevos productos. Y por eso te vamos a seguir viendo, te vamos a seguir admirando y ojalá algún día, en mi caso personal, pueda probar alguna de tus delicias. Guillermo, un placer Pero inmenso. con mucho gusto, Jaime, Luciana, un beso y muchísimas gracias. Queda pendiente, cuando pase todo esto y volvamos a la normalidad, una buena cena en Desde el Conocimiento. Guillermo, gracias, un placer. Gracias a usted. ¿Dónde estudiaron los revolucionarios del 25 de mayo? Está bien decirle revolucionarios, ¿no? Perfecto. Sí, está bien. Fue una revolución. Y sí, ni más ni menos. ¿Dónde estudiaron? ¿Qué estudiaron? Bueno, estudiaron leyes, algunos el secundario, otros estudiaron teología, pero estamos en la semana de mayo, el martes es 25, claro, la fecha de la revolución, donde empezamos a hacer esto que somos. Claro. Así que bueno, feliz Día de la Patria para todos el martes, pero hicimos a mí me parece que quedó muy bien, donde la educación de los revolucionarios de mayo. Trajimos algunos, en 1761 los jesuitas fundan el Colegio de San Ignacio, en lo que hoy es la Manzana de las Luces, que atrás está la iglesia de San Ignacio, fundan el Colegio de San Ignacio. Los jesuitas son expulsados del Virreinato del Río de la Plata. También los expulsan de España, pero en 1772 el gobernador Bertis, algunos lo transforma, lo funda de nuevo, el Real Colegio de San Carlos. Y lo hizo tomando como modelo un colegio fundado en Córdoba, el Montserrat, en 1687. Bien. En la siguiente nosotros vamos a ver que Cornelio Saavedra, un patriota, uno de los primeros patriotas,
Estudió, nació en Potosí, no nació en Buenos Aires, nació en Potosí, y estudió en el Real Colegio de San Carlos. Mariano Moreno también estudió en el Real Colegio de San Carlos, después se fue a estudiar leyes a Chuquisaca. Mirá. Juan José Paso estudió en el Colegio Montserrat, en Córdoba, y a los 21 años se doctoró en leyes en la Universidad de Córdoba, vino a Buenos Aires y enseñó filosofía en el Real Colegio de San Carlos. Juan Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Hay algunas similitudes, ¿no? Hay algunas similitudes. Sí, sí, hay Alcoyana, diría Berugo. A ver, sigamos. Era vocal en la primera junta, estudió también en el Real Colegio de San Carlos. Y después se fue a estudiar España leyes, estudió en la Universidad de Salamanca y en Valladolid. Después volvió a Buenos Aires, un grande, un grande. Juan José Castelli, vocal de la primera junta, también estudió en el Colegio Montserrat. El que te decía, el de Buenos Aires era el Real Colegio de San Carlos, el de Córdoba el de era el Montserrat. Sí. Y después se doctoró en leyes en la Universidad de Córdoba. Manuel Alberti, vocal, estudió en el Real Colegio de San Carlos y a los 22 años se doctoró en teología en la Universidad de Córdoba. En la siguiente, el Colegio Real de San Carlos fue el antecedente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ah, mirá vos. La Manzana de las Luces, la iglesia de San Ignacio, al lado está el Colegio Nacional de Buenos Aires, que se funda bastantes años después. En la sede del Real Colegio de la Manzana de las Luces se llevaron adelante las primeras clases de la recientemente inaugurada Universidad de Buenos Aires, en 1821, también lo vimos en este programa. El Colegio de Montserrat, ese colegio depende de la Universidad de Buenos Aires. Claro. El Colegio de San Carlos, del Montserrat, perdón, es el más antiguo del país, se encuentra hoy está en la Universidad Nacional de Córdoba. La universidad fundada también en Córdoba por los jesuitas se funda en 1613. Hoy tiene más de 2.200 estudiantes. Lindo día para aprender acerca de los patrióticos, ¿no? Linda historia de dónde estudiaron los patriotas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Noticias universitarias que provienen de la Universidad del Nordeste. Bueno, estamos haciendo una visita con el ministro de Industria de la provincia de Corrientes, con otros funcionarios también de la municipalidad de la ciudad de Corrientes, recorriendo este edificio que ya está muy próximo a poder terminarse e inaugurarse y que va a constituir la base del Parque Tecnológico de Innovación, en una articulación que a nosotros nos parece vital para pensar en proyectos de desarrollo para nuestro país y para nuestra región fundamentalmente, que es la articulación entre gobierno, universidad y sector privado. En este espacio la idea es generar también la instalación de empresas de base tecnológica. La provincia va a traer al edificio sectores, la provincia y la municipalidad, ¿no?, de Corrientes, porque además esto está inserto dentro del proyecto de distrito tecnológico de la ciudad. Gracias a un convenio que hicimos con la UNE, procedimos a empezar a construir, a darle vida a obra civil y dentro de poquito ya la obra civil culminada vamos a estar seguramente equipando como para que esto se transforme en un polo tecnológico, un lugar donde se incuben empresas del sector TIC, donde a su vez, vía convenios que también se hizo con la Embajada de Francia, se empiecen a investigar sobre energías alternativas. Es una iniciativa que a nosotros nos da mucha expectativa. La idea es que aquí también funcione la incubadora de empresas que tienen la universidad, la fundación de la universidad. También grupos de investigación que por sus temáticas y por su experiencia desarrollan trabajos de servicio en diferentes temáticas, así que va a haber grupos y equipamiento tecnológico de la universidad aquí instalado. Así que esperamos que esta interacción y esta inercia nos promueva proyectos que apunten justamente a dinamizar la economía, a abordar también sectores modernos de la economía, ¿no?, como lo son hoy todas aquellas que tienen el uso intensivo de tecnologías,
de inteligencia artificial, ¿no? Así que bueno, es una apuesta al presente, pero fuertemente al futuro. Vamos a tomar contacto con José Barbero de la Universidad de San Martín para charlar acerca de un tema muy, pero muy interesante porque es el responsable, es el decano del Instituto de Transporte del UNSAM, y para hablar un poquito de transporte y urbanismo. ¿Cuánto tenemos todavía por conocer y por mejorar el transporte en la República Argentina? Soy Luciana Rubinska. José, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, Luciana? ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos que saber de cómo funciona en comparación con otros países el transporte en nuestro país? ¿Y qué hay para mejorar de eso? Bueno, en realidad cuando hablamos del transporte hay como varias actividades, ¿no? que conforman, es un sector muy diverso, eso incluye desde los movimientos en las ciudades, los movimientos de carga en el país, los movimientos internacionales de carga y de pasajeros, o sea, es un mundo complejo, ¿no? Tal vez si uno lo quiere dividir en pedacitos que no sean demasiados, pero que te permitan disminuir un poco el análisis, tenés la problemática del transporte urbano. Pensá, en la Argentina somos un país con 93% de población urbana, ¿eh? La media en el mundo es 80%, o sea que es muy importante eso. Toda la logística de cargas, como un segundo capítulo, y eso incluye puertos, ferrocarriles, camiones, etcétera, vías navegables y demás. Un tercero es el movimiento de pasajeros de largas distancias, sea dentro del país como con el exterior, los aviones de larga distancia, y tal vez como un rubro independiente de estos tres, pero de enorme relevancia, la red vial, digamos, que es subyacente a muchas de estas actividades. En cada una de ellas tenemos una miríada de problemas y de cosas, y no podemos comparar con otros países, pero en el transporte nos pasa lo mismo que en otras actividades. Digamos, uno le encantaría tener un indicador único que te permita comparar y demás, pero la verdad que no se puede, son temas multidimensionales, complejos. Si querés nos podemos ir viendo uno por uno o centrarnos en alguno de ellos como quieras. No, y lo que podríamos hacer, si no, es entender y comparar qué es lo que ha pasado con el transporte en la Argentina, para no hacer, si querés, un análisis comparativo en otros países, cómo ha evolucionado el transporte o involucionado, o en qué ha cambiado el transporte. Sí, en general, sí, si uno mira, digamos, por decir algo, las últimas 5 o 6 décadas, ¿no es cierto? Tal vez el dato más distintivo es cómo creció el uso del transporte, ¿no? No tenemos mucha conciencia a veces de cómo ha crecido la demanda, la cantidad de gente, el crecimiento de la actividad económica, el crecimiento del comercio, eso ha crecido mucho. Otra tendencia muy fuerte ha sido la motorización, ¿no? O sea, la Argentina además es un país que fabrica automóviles, hay políticas que nos apoyan, tenemos, en años normales tenemos 600, 700 mil vehículos por año que se incorporan al parque, con lo cual ya tenemos una masa enorme y eso se siente, ¿no es cierto? Se siente en la circulación en las ciudades, se siente en las carreteras, etc. Todo digamos, también nos hemos urbanizado mucho, todo esto da lugar a una cantidad de flujos con sus problemas, ¿no? Primero, la movilidad en general, los desplazamientos han crecido más que la infraestructura que los da soporte en muchos casos, y eso se refleja en congestión, ese es el caso típico en las ciudades, o por ejemplo en algunos accesos portuarios, etcétera, ¿no? Tenemos de esos problemas. Tenemos problemas ambientales, porque el sistema de transporte es un consumidor de energía muy fuerte, sobre todo de energía de hidrocarburos, y eso genera emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes, ruido, bueno, accidentes también. O sea, el sector funcionando bien tiene enorme cantidad de beneficios, pero también trae sus problemas, ¿no es cierto?, que hay que atenderlos y tratar de minimizarlos. José, buenas noches. Sí. La investigación, el estudio, la producción de conocimiento de transporte está vinculada centralmente a políticas públicas. Bueno, es diversa, ¿no es cierto? Primero, el transporte tiene una desventaja que
digamos, si bien la demanda, por decirlo en términos económicos, es uno, o sea, las necesidades de la gente de desplazarse o quienes despachan carga de enviarlo de un lado a otro son únicas, los modos de transporte para hacerlo son muchos. Son respuestas que fue dando la tecnología a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Entonces, eso ha hecho que en realidad se establezcan muchos nichos de conocimiento. Entonces, tenés como una comunidad, no sé, del área marítimo-portuaria, de la ferroviaria, de la aérea, de los camiones, y que cada uno sabe, y los que son muchísimos, saben muchísimo, pero de su pedacito. Y lo que falta es esa visión general. De eso realmente hay poco. Nosotros en el Instituto de Transporte de la UNSAM hemos tratado de dar esa perspectiva así más multimodal, más abarcativa, que contemple también las necesidades de la demanda, los impactos que el sector genera, en fin, las bases justamente para política pública. De hecho, tenemos una maestría en política y planificación del transporte. Y ahora, complementando, ¿los temas de logística son eminentemente privados o tienen las mismas características que los de transporte? Mira, la logística en realidad lo que abarca es el movimiento en el espacio y en el tiempo de los bienes, por decirlo de una forma simple, y eso involucra el transporte y el almacenamiento en distintas etapas de las cadenas de abastecimiento. Los actores de esa logística en general son privados, tanto aquellos que, digamos, son los dueños de la carga, los que despachan, productores, comercializadores de bienes, como las firmas que le brindan servicios, sean transportistas u operadores logísticos más sofisticados. Bueno, entonces uno diría, entonces el Estado no tiene nada que hacer. Sí, tiene muchísimo que hacer, porque la eficiencia que logre estos operadores logísticos en buena parte depende de algunas infraestructuras y regulaciones y algunas otras pautas más que están en manos del Estado. O sea, el Estado puede conformar realmente un soporte para dar más eficiencia y ayudar en particular a algunos actores. Es cierto que el mercado en esto funciona, y sobre todo en las firmas grandes que tienen buena organización de logística, pero en las pymes el tema no es tan fácil. Entonces la posibilidad de juntarlas, de establecer parques logísticos, etcétera, también es un ámbito del cual el Estado tiene un rol bastante importante para hacerlas más competitivas tanto en la economía doméstica como en la internacional. José, muchas gracias por este contacto, por ayudarnos a entender un poquito más por dónde está circulando el transporte en estos momentos y, por supuesto, la invitación interesante también del estudio acerca del mismo. Muy amable. Ok, muchas gracias. Hoy en nuestros protagonistas, la historia de Agustín, que estudia en la Universidad de La Rioja. Mi nombre es Agustín Caliba, soy estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de La Rioja. Elegí esta universidad principalmente porque es la única en la provincia que me da la posibilidad de estudiar la licenciatura en Artes Plásticas y no tan solo el profesorado en sí. En cuanto a la virtualidad y la presencialidad, tengo que destacar de la presencialidad que en cuanto a artes es siempre preferible por el tema del acompañamiento al proceso de cada estudiante, que no es el mismo de manera individual y al mismo tiempo porque colectivamente se construyen cosas importantes. Y desde la virtualidad, el hecho de poder hacerlo cómodo desde mi casa, siempre hablando desde el privilegio también que es tener una casa y tener una conexión y todas esas cuestiones que no todos la tienen, y creo que la presencialidad es más democrática en ese sentido. Una vez recibido, que espero sea pronto, me veo trabajando en la gestión cultural. Es mi mayor interés trabajar en proyectos y actividades, ya sea con organismos gubernamentales o independientes, que permitan acercar el arte a todos, como darle más amplitud a lo que es el arte hoy en día, llegar a mucha más gente de la que hoy en día el arte llega y tiene contacto. Finalmente, ¿qué le sumaría a mi carrera? Talleres más grandes, sin duda. En nuestra universidad quizás el problema, si es que se lo puede llamar así, es la falta de
de espacio en ocasiones para poder desempeñar con comodidad los talleres. Y para este 2021 espero poder reencontrarme con mis compas y al mismo tiempo con les profes también, que puedan hacer un seguimiento más cercano de todo lo que viene siendo mi proceso en todo este tiempo que no les vi, y rendir todas las materias que tengo colgadas que espero poder hacer. Solo eso. Chao. Lindo compartir con todos ustedes noticias universitarias. La universidad que cumplió 50 años, mira. Para nosotros es un gusto muy grande poder visitar la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es un aliado muy importante en todo el trabajo diario que llevamos adelante del Ministerio. Trabajamos en conjunto con todas las universidades. El gobernador Schiaretti siempre nos propone esto del trabajo conjunto con el sector académico, el sector privado, y por supuesto los diferentes niveles del Estado. Recién tuvimos una reunión también con el intendente Llamosa, que también es un colaborador muy importante en esto que nosotros estamos trabajando relacionado con el impulso y el desarrollo de las economías y conocimiento. Y bueno, y esta vez en una conmemoración, en una época muy especial para la universidad, cumpliendo 50 años, recién que con el rector Robert estuvimos conversando sobre la importancia del rol social que tiene la Universidad Nacional, la universidad pública en una región, solamente pensando en la cantidad de oportunidades que tiene que se le han dado a diferentes personas que viven acá por la zona para poder capacitarse, para poder estudiar, y también todo el desarrollo económico que está por detrás de una universidad, ¿no es cierto?, generando emprendedores, generando empresas, generando oportunidades. La verdad que tener una universidad de 50 años ya con una trayectoria tan importante en una región tan importante, productiva, de nuestra provincia, es un enorme orgullo y nos invita a nosotros y nos refuerza para poder seguir trabajando en equipo, para poder seguir consolidando todo lo que pasa acá y para poder seguir acompañando a todos los estudiantes y graduados que hay de esta universidad, para poder seguir construyendo una Córdoba más productiva y más inclusiva. Diplomaturas internacionales. Puedes ganarte una beca 100% bonificada acá en Desde el Conocimiento. Entrá a www.desdelconocimiento.com.ar e inscribite para poder llevarte esta beca y seguir estudiando. Diplomatura internacional en tecnologías estratégicas digitales. No te pierdas esta oportunidad. Te quiero aconsejar algo, ya llega el invierno y tenés que saber que los antibióticos se deben usar bajo receta médica, no sirven para enfermedades respiratorias virales como gripes o resfríos. Y si se usan mal, pueden agravar tu estado de salud. Si tuvieras dudas, recordá que siempre tenés un farmacéutico o una farmacéutica cerca para consultarle lo que necesites. Consultá a los que saben, consultá a los farmacéuticos. Te lo recomienda CEPROFAR, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. En instantes, Soledad Gori, la estrella Desde el Conocimiento, nos va a hablar de la efectividad de las vacunas. Más fake news. ¿De qué se trata? Quédate que ya venimos. La efectividad de las vacunas. ¿Y cuáles son las fake news que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo para conocer la verdad, si es que hay una verdad, al menos conocer a través del conocimiento, que es lo que marca la ciencia? Esta Soledad Gori. Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo unas fakes que anduvieron dando vueltas también en el último tiempo sobre algunos profesionales de la salud que no van acompañando lo que es el consenso científico, ¿no? Sino que más que nada reflejan opiniones más que evidencia científica. Y bueno, han dicho en el último tiempo que hay que esperar a 2022 para tener mejores vacunas porque estas se aceleraron mucho y porque además hay que tener siempre una vacuna de un 90 o 95% de eficacia para que sirva. Si no tiene 90 o 95, no sirve. Bueno, la realidad es que esto no es así. Realmente, primero que aclarar que no es que se aceleraron, cumplieron todas las fases, las vacunas ¿Quién que dijo hoy tenemos. esto? ¿Se puede decir o qué es una persona? Sí, es un farmacéutico que, comunica. Ah, bueno, no, pero ese señor se puede esperar cualquier cosa. No, está bien, ya. Bueno,
Sí, realmente a nosotros no nos importa mucho quiénes son los que lo dicen, sino el ruido que hacen, ¿no? Porque en definitiva Totalmente, son pocos. pero a mí sí me importa porque Sí. no es la primera fake news. No, no es la primera. Lamentablemente ha dicho que las vacunas matan también, Claro, sí, ha por dicho eso. bastantes cosas, lamentablemente. Pero bueno, esta en particular queríamos aclararla porque primero aclarar que no es que están acelerándose, sino que de hecho cumplieron con la misma cantidad de voluntarios los ensayos clínicos que lo que normalmente se utiliza para cualquier vacuna, solo que fue mucho más rápido porque estamos en una pandemia, ¿no? La circulación viral es impresionante en todo el mundo y hay un montón de voluntarios además que quisieron participar en ensayos clínicos, que no siempre eso ocurre. Claro. Y además ese es el primer punto para decir que no se aceleraron. Pero además también decir que tiene que tener un 90-95% de eficacia para servir. Digo, esto Tendríamos que tirar todas las vacunas que conocemos eso, hasta ahora, ¿o tal no? cual, eso mismo. Simplemente, no solo estas, digo, yendo a datos de lo que sabemos ya que funciona. Las vacunas del calendario, por ejemplo. Muy pocas tienen, en general, ¿no? De las que han hasta logrado erradicar enfermedades, han tenido 90 o más de 90% de eficacia. De hecho, nos ha sorprendido que llegáramos a tener 3 vacunas con más de 90% hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es que de hecho la OMS lo que había puesto de límite mínimo era 50% y un 70% idealmente para poder prevenir el contagio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tirar algunos datos, la de la gripe tiene entre un 40 y un 60% de eficacia para la enfermedad grave. ¿La de la gripe de todos los años? Sí, la de la ¿Tiene gripe de eso? todos los años tiene eso, sin embargo sirve para reducir hospitalizaciones y muertes, que es lo más importante. Y además, nadie la cuestionó. Nunca, Nadie. claramente. Ninguna vacuna fue cuestionada hasta que llegó la pandemia y empezaron a instalar algunos sectores que querían, en el caso de la Argentina, destruir al gobierno nacional, porque esa era directamente su meta y su objetivo, a desprestigiar algunas vacunas. Sí, y a nivel mundial también ha pasado, ¿no? Sí, Pero sí, me totalmente. centro Es en que hay lo intereses conozco acá. tanto políticos como económicos, ¿no? También, porque esto de echarle la culpa a cuál es peor vacuna, ¿no? Y hay también ese intereses de laboratorios también por detrás, con lo cual nunca podemos sacar como algo limpio, ¿no? Lamentablemente, bueno, por eso estamos en este trabajo titánico. Y bueno, después para tirar otra, BCG, por ejemplo, es 50%, previene la enfermedad, 70% la muerte. Digo, y así hay varios casos, varicela 80%. Entonces, en verdad, ¿por qué? ¿De dónde sale esto, no? De que tiene que ser 90-95%. Obviamente que no tenga un 100%, lo que implica es que hay que mantener los cuidados, más que nada hasta que la población, la gran parte de la población, esté vacunada, porque de hecho lo hemos visto en Israel, en Reino Unido, que ya hay un porcentaje muy alto de población vacunada, y de hecho en Israel ya no están usando el tapaboca al aire libre, ¿no? Y eso es porque disminuyeron los contagios mucho, porque se pudieron vacunar, la mayor parte de la población ya está inmunizada, al menos con una dosis. Vos sabés que el otro día, charlando con Daniel Goyán, ya hace algunos días, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hacía mención, a partir de una pregunta que le hacíamos, a que este porcentaje de personas que no quieren vacunarse es alto en muchas partes del mundo. De hecho, en esos 3 países que vos nombras también es alta. Sí. Y lo que en realidad demostró que pese a que hay un porcentaje muy alto que no se quiso vacunar, los resultados son muy buenos. Conclusión, ya no se requiere, o me dio a entender, que no se requiere de ese 70% de vacunados en un país para hablar de una situación de cuasi normalidad. Sí, hay que ver cómo se va dando y hay que ver cuánto dura esa inmunidad también, cuánto tardamos en llegar para poder hablar de inmunidad de rebaño. Como que lo veo demasiado pronto tal vez, pero sí en Israel se ha visto que bajó con el 60% de las personas vacunadas, ya se veía la bajada de contagios, con lo cual eso ya nos hace pensar que estamos, bueno, nosotros particularmente no estamos tan cerca, pero digo que vamos a llegar próximamente y entender esto que es un acto colectivo, ¿no? La vacunación, lo que decimos siempre, no solamente se protege uno, sino que protegemos al resto, y que eso es lo más importante. Y yo creo que sí, lo que pasa en algunos países, nosotros en nuestro caso no tenemos una mala adherencia a la vacunación, de hecho, como sociedad. Recién ahora nos estamos planteando un montón de cuestiones con la pandemia. Pero realmente no éramos de los países que quizás sí tuvimos con sarampión en los últimos años, también por movimientos antivacunas, alguna que otra bajada, ¿no? En la adherencia, pero la realidad es que no somos un país de los que menos se vacuna. Sí, quizás Francia, ¿no? O mismo en Estados Unidos hoy están regalando cerveza a gente para que se vacune, digo, ¿no? Que también uno lo ve como diciendo, ellos tienen un montón de vacunas, ¿no? Guardadas y ofrecen Eso, cerveza y ¿en dónde? nosotros queremos las vacunas. Yo quiero la cerveza también, ¿eh? Yo no tengo problema. ¿En dónde? En Estados Unidos.
Sí, están en esa etapa en la cual falta vacunar solo a la gente más reacia a la vacunación, entonces se ofrecen determinadas cosas para que Acá el se productor vayan. me agrega donas Claro, hace todos los donas también. ofrecimientos. Y también aceptamos. Sí, pero bueno, lo importante, por supuesto, es concientizar a todos y a todas y dejar de lado y dejar atrás estas barbaridades que se han escuchado. Sí, porque hay gente que, o sea, de hecho, bueno, esta persona justamente decía que le recetaba a sus pacientes, le recomendaba a sus pacientes, que no entiendo tampoco por qué tendría pacientes siendo farmacéutico, pero le recomendaba a sus pacientes, decía al aire, que esperaran al 2022, porque estas vacunas no eran buenas. Entonces, la verdad que, bueno, las personas que le pueden llegar a creer pueden poner en peligro su salud. Y es que nosotros acá lo repetimos permanentemente. Esto que dijo este señor, que lo dijo además en un medio de comunicación, no es que lo expresó en su lugar más íntimo o en su red social, que es apoyado por parte y por un sector, afortunadamente menor, de periodistas que se prestan a estas barbaridades, termina repercutiendo, porque cada uno lo puede comprobar en sus casas. Pasó en su momento cuando se despotricaba en contra del Sputnik. Hay mucha gente que pasó mucho tiempo para decir, bueno, no, sí, entonces me voy a vacunar, y empezó a tomar confianza. O sea, hay un sector que sí absorbe esos mensajes y que son sumamente destructivos porque son falsos, principalmente porque son falsos. Totalmente. Entonces, hacen mucho ruido porque... Hacen mucho ruido. Porque sí, son quieren ser llamativos, ¿no? famosos, quieren hacerse notar, quieren estar en los medios de comunicación, lo logran porque nosotros, siendo un programa sobre el conocimiento, estamos haciendo hincapié, pero lo entendemos como una herramienta educativa, y con ese objetivo dicen cualquier cosa. Sí, y nos ponemos en peligro todos, ¿no? Sí, Todos y todas. lo peligroso es cuando además hay un sector político que lo alienta, que lo fomenta, que lo estimula, que lo acoge, ¿no? Y que hace su juego político. Bueno, acá estamos para que desde lo científico Soledad Gori nos cuente qué es verdad, qué es mentira, y qué es por lo menos lo que va marcando la evidencia científica, que es lo más importante. Totalmente, ese es el fin, básicamente, y también siempre tenemos esas dudas de qué retrucar, ¿no? Porque también es darle más visibilidad, pero la realidad es que ya ha pasado por muchos canales diciendo muchas cosas, y la verdad es que hay repeticiones y otras personas también del ambiente que quizás se suman, ¿no? Y se suben a lo mismo, y la verdad que, bueno, son referentes para la gente, ¿no? Que está viendo la tele todo el tiempo, con lo cual hay que ser responsables en la Nuestra referente es Soledad, ¿o no? Absolutamente. Te veo, estás obnubilado por la No, me parece descripción muy bien que hizo. aclarar eso, me parece buenísimo. Y que además digamos que las fases y que todas las vacunas que estamos dando cumplen con las fases que hoy están dice la aprobadas, salud, son seguras. y que más de 50 es un valor absolutamente recomendable para cualquier vacuna. Soledad, el placer de tenerte Por siempre favor, acá con a nosotros. ustedes. Gracias. Esta es la historia de Camila, del UTN de Rosario. Hola, mi nombre es Camila, soy estudiante de Ingeniería Química. Elegí la UTN porque, además de ser la única universidad que me brinda mi carrera de manera pública, me habían recomendado muchísimo al ambiente y a los profesores, y la verdad que tenían razón, muy recomendado. Si tuviera que elegir entre virtualidad y presencialidad, definitivamente elegiría presencialidad, porque al ser una carrera muy práctica es necesario ir al laboratorio, a la planta piloto, y de manera virtual la experiencia no es la misma, pero sí recomiendo la virtualidad. Por ejemplo, yo no soy de Rosario, entonces al cursar virtual a veces es muy ventajoso. Una vez me reciba, me gustaría especializarme en medio ambiente, quizás estudiar un poco más y dedicarme a la evaluación de impactos ambientales, que es el área que más me gusta. Si hay algo que le agregaría a mi carrera, quizás es un poco más de información al comienzo. Muchas veces uno empieza a estudiar ingeniería química sin saber a qué te podés dedicar o pensando que es otra cosa, y estaría bueno que haya materias electivas o un taller o algo que te guíe un poco para el futuro. Y durante este 2021 espero poder regresar a la universidad, si es que se regresa de manera presencial, y si no, poder ser capaz de ver todas las clases virtuales, atender las clases, aprobar exámenes y nada, seguir encaminada con la carrera.
Vamos a hablar de movilidad sustentable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de movilidad sustentable? Vamos a invitar a esta conversación a quien desde el conocimiento, que está vía Zoom, Martín Bueno, que es director ejecutivo Hamelbot, y también está Juan Manuel Barreto, que es presidente de Coradire. Así que con ellos vamos a conversar en qué proyectos están desarrollando la movilidad sustentable. Primero los saludo a Martín. Martín, gracias por estar del otro lado, gracias por estar desde el conocimiento. ¿Cuál es el proyecto que estás desarrollando allí en Misiones? Bueno, gracias Luciana. Bueno, la semana pasada lanzamos en la ciudad de Posadas el proyecto Hamelbot. Es un proyecto público-privado perteneciente al consorcio FANIOT. Algunos saben, pero en Misiones existe una empresa de nanotecnología que se fundó hace 2 años junto con el gobierno de Misiones, en donde se trabaja en todo lo que es alta tecnología, y en esa fábrica se producen básicamente nanosensores IoT para el mercado nacional y exportación. El año pasado se producieron termómetros infrarrojos para el sistema nacional y recientemente los sensores CO2 para el programa Ventilar. Y una unidad anunciamos la semana pasada, después de prácticamente 1 año y medio de trabajo, que es la movilidad, el área de movilidad sustentable, en donde lanzamos 3 prototipos, un coche eléctrico, un robot autónomo para agricultura familiar y por último un tractor ya de dimensiones más importantes, también totalmente autónomo, eléctrico, con energía solar. El indio solar y diría, el futuro ya llegó, ¿no? Así es. Sí, termina de contar. Sí, son proyectos que no surgen de un día para otro. El anuncio que hicimos la semana pasada junto con autoridades locales del gobierno de Misiones y también ministros como Basterra, que de Agricultura de Nación, Fernando Peirano de la agencia I+D y otros referentes del tema de agro y tecnología, realmente convocó esta reunión, este lanzamiento que se hizo, una gran difusión en todos los medios, porque con esto Argentina pone un pie en lo que es la tecnología para el agro en el área eléctrica. No todos conocemos que el campo argentino hay una gran cantidad de tractores que se importan, más allá de la masa crítica de fabricantes nacionales, y ahora entramos nosotros en este modelo de electromovilidad y autónomos e inteligentes. Un proyecto bien innovador que, como decía antes, no sale ahora, sino son prácticamente 2 años de desarrollo y en 3 meses verán a la luz estos 3 prototipos. Juan Manuel, también vamos a saludarte para que vos nos cuentes brevemente de qué se trata el desarrollo que están realizando. ¿De qué se trata? ¿Cómo va? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Coradire también empezó a trabajar hace ya algunos años en un concepto de City Car, que son coches pequeños y compactos para moverse en la ciudad. Son 100% eléctricos, por lo cual no contaminan, ya que no tienen gases de efecto invernadero de ningún tipo, y vienen a aportar una solución para las grandes ciudades, donde el tema de la calidad de vida en la ciudad y la contaminación del aire se vuelve un problema. Entonces, bueno, recientemente, la semana pasada, lanzamos a la preventa Tito Eléctrico, que es un auto, digamos, que desarrolló la empresa, y esperemos que pronto esté andando por las calles de toda la ciudad. Por suerte estamos muy contentos, tenemos pedidos de todo el país, así que estamos sorprendidos gratamente por la recepción por parte del público. Juan Martín, buenas noches. ¿Qué batería, digamos, batería de litio, otra batería, son de esos autos que se enchufan con la batería y un alternador recargan? ¿Cómo es el tema energético? Perdón, ¿a mí? A Juan Martín. Mezclaste los nombres. Perdón. ¿Juan Manuel o Martín? Juan Manuel, perdón. Juan Manuel. Yo esperaba que... Perdón, Juan Manuel, perdón. No, mira, en el caso de Tito Eléctrico, la batería es de litio ferroso, es una batería que hace nuestra empresa aquí en Argentina, es un desarrollo nuestro también la batería. Sobre todo ese es un punto muy quisquilloso en el sentido de que la gente no tiene tanta... no es tan común en la vida de uno tener un vehículo batería, es una cosa muy nueva y por eso la empresa los da con 8 años de garantía la batería para que no tengan miedo a hacer el cambio y dejar de usar un motor a combustión y pasarse a un coche eléctrico, digamos. Y en este concepto el Tito es un coche de carga lenta que se llama, o sea que no necesita ningún cargador especial ni una estación, viste que ahora en Buenos Aires hay algunas estaciones de cargadores rápidos para coches eléctricos. Bueno, el Tito en realidad es totalmente compatible con
los enchufes que vos tenés en tu red domiciliaria. Ese enchufe de 3 patas planas que vos ya tenés en tu casa, te sirve para cargar el pito. Al ser de carga lenta, lo que tienes es que si vaciaste completamente la batería, o sea que anduviste 100 kilómetros con esa carga anterior, tardás de 6 a 8 horas en recargarlo. Pero si uno lo hace mientras duerme, cuando pones a cargar el celular, viene a ser, digamos, como la misma solución. La idea es que se parezca más a un electrodoméstico desde el punto de vista del uso que a otra cosa. Entonces, si vos a la noche antes de dormir pones a cargar tu tito, a la mañana siguiente tenés otra vez 100 kilómetros de autonomía para hacer con el auto y moverte por la ciudad sin problema. Martín, y vos decías, nos metemos en maquinaria agrícola. ¿Sobre qué maquinaria ustedes tienen posibilidades de desarrollar vehículos eléctricos? Bueno, lo que tenemos nosotros son 2 modelos. Es un modelo para agricultura familiar. Es un robot autónomo eléctrico que tiene más o menos de largo 1,20 m por 60 m, que tiene básicamente 4 capacidades, que es medir humedad en suelo en los diferentes lugares que determinemos. Tiene un sistema de cámara para interpretación de imágenes y también un sistema de microaspersión. Esto es para agricultura familiar, que es un tema que está bastante postergado en el campo, como saben ustedes, y hay muchos productores que bueno, están teniendo problemas en lo que es la tecnologización de todos esos procesos productivos, y esto viene a cubrir esa necesidad. Y después el Wampa 2, que es el tractor más grande que desarrollamos, que es un tractor que tiene una gran autonomía y una gran tracción, y también es totalmente eléctrico, y la gran diferencia que tiene es que tiene todo un sistema de cobertura de paneles solares, por lo cual a medida que va trabajando se va cargando, y también es totalmente autónomo. Acá les hago un pequeño comentario: los 2 sistemas trabajan con sistemas de inteligencia artificial embebido, por lo cual tiene un montón de mecanismos de interpretación de imágenes, de velocidad, de rastreo, obviamente todo con tecnología GPS de alta precisión. La diferencia que tenemos de navegación con la tecnología que implementamos nosotros es de 20 centímetros, por lo cual lo hace extremadamente interesante para el campo. Y quizás lo más interesante de todo esto es que Argentina vuelve a tener un liderazgo en lo que es maquinarias agrarias, y en este caso en particular con esta tecnología eléctrica, ¿no?, que también tiene rápido cargado, como comentaba ahí el amigo Juan, ¿no? Martín y Juan Manuel, muchas gracias por este contacto y por enseñarnos un poquito más acerca de la movilidad sustentable. Como decía el Indio Solari, lo vuelvo a repetir, el futuro ya llegó, señor, ¿eh? Hace rato. Ya llegó hace rato. Muy bien, ¿eh? Hace rato, exactamente. Momento de despedirnos. Es así, sí, porque también todo tiene un final. Linkeando con algunas canciones clásicas de la República Argentina. Quédense, por supuesto, a mirar C5N a lo largo de todo este día domingo, y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11:30 de la noche para hacer que Jimmy. Desde el conocimiento. Brillante, cierre perfecto.